Nos acompaña a esta hora Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora CEDATOS. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Buenas tardes, Gisela. Un saludo a todo el país. Muchísimas gracias. Hay mucha inquietud por saber qué va a pasar con este año preelectoral. Estamos cada vez más cerca de una decisión importantísima, elegir el nuevo presidente luego de lo que hemos vivido tanto en la crisis económica como en la crisis sanitaria y también política, ¿no? Cuénteme, doctor, ¿cómo están las encuestas, sobre todo en lo que hoy se habla en los medios en general? La noticia del momento, que es sobre lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral previo a unas elecciones. ¿Cómo ve la gente esa situación? Bueno, debo decir que la preocupación máxima de la población no es precisamente el asunto electoral, político. Les interesa cuidarse para que no les se nos vayan a contagiar. Lo que más temen es de que se contagie a alguien de su familia, o también pues que fallezca alguien, ¿no? Esa es la mayor preocupación de los ecuatorianos hoy en día. ¿Perdón? Esa es la mayor preocupación de los ecuatorianos hoy en día. Bueno, realmente si se les pregunta a los ecuatorianos, ¿cuál es para usted la prioridad número uno, según el problema número uno del país? Es el control de la corrupción. Ese es el problema que más les preocupa. Nunca ha habido una respuesta tan terminante en ese sentido, porque desde luego, pues si bien es cierto que era mencionado entre las 3, 4, 5 problemas, la corrupción no tenía un impacto tan grande como el que está teniendo ahora. ¿Y cómo afecta eso a las autoridades justamente? ¿Perdón? ¿Cómo afecta eso, los hechos de corrupción que hemos vivido en los últimos meses, a la imagen y a la aceptación de las autoridades? Afecta enormemente. Porque, vamos a decir, si hablamos del presidente de la República, claro que su aprobación ha bajado enormemente desde mayo del 2017, que tuvo 66, incluso en agosto de ese año subió a 77, una cifra que no se la había observado para ningún mandatario en el pasado. Bajó pues hasta el mes de octubre del año anterior, cuando bajó a 8 puntos. Cuando cayeron Bucaram y Maguad, tuvieron 7 puntos. Estaba a un punto entonces de la cifra que tuvieron estos mandatarios. Pero hubo una reacción muy positiva de la población en defensa de la democracia. Decían pues que no es realmente un movimiento popular, un movimiento que quería un cambio positivo para el país, y eso hizo que en pocos días prácticamente el presidente recupere su aprobación al 19%. Eso fue... Pero estamos ahora... Eso en fue el 15%. Ahora estamos 15%. Con... El presidente tiene una aprobación del 15%. Sí. Ha subido entonces de lo que estaba. Y entonces, pues, al mismo tiempo, la credibilidad que siempre se pregunta, es la credibilidad del presidente está en el 13%. En esto afecta mucho todo lo que ha sucedido en el país en los últimos años, la situación económica, la situación del desempleo, la situación ya directamente de la pandemia, que se ha visto, nunca se pensó siquiera que iba a tener un golpe tan grande, no solamente a las empresas grandes y medianas, sino sobre todo a la población en general. Bueno, todo esto ha afectado a todos las autoridades, los líderes políticos. También estaba chequeando aquí las encuestas justamente de CEDATOS que hablan también de la aprobación y la credibilidad del vicepresidente, que también ha sufrido sus afectaciones por las mismas razones que usted acaba de mencionar, doctor, el tema del desempleo, el tema de la crisis de salud, el tema de la crisis económica y esas preocupaciones que tienen todas las familias ecuatorianas. Y el tema de la corrupción, por supuesto. Claro que el vicepresidente es el mandatario que tomó a su cargo
la atención directa a todas las ciudades en general, tuvo una presencia sumamente positiva y eso le valió para que suba su aprobación, que estaba en 24%, subió al 51%. O sea, la presencia, la gestión, el hecho de haber estado con las personas que más sufrían y padecían, eso trajo un buen resultado para su Subió a 51 en abril de este año. ¿Perdón? Subió a 51. Subió al 51 en junio. En junio. Se situó en 49. En 49, ajá. Y su credibilidad está en 42, atendido a bajar. Pero claro, ahora hay que ver qué es lo que viene para el país en general, no solamente para el señor vicepresidente, sino para el presidente y todos los líderes y todos los que quieren participar en las elecciones. Yo creo que la situación del país es sumamente diferente. Lo que pasó en los meses y los años anteriores no tiene nada que ver con lo que viven. La situación difícil, la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos porque las actividades se fueron a cero. Entonces ahora es cuando tiene que, en estos pocos meses, organizarse, primero el proceso electoral, para que sea un proceso electoral creíble, que se gane la confianza de la población, que ahora no la tiene. Si me adelanto en eso, tiene apenas el 13% de aprobación la gestión del Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional Electoral. Yo hago mención a los tribunales supremos porque en el estudio que preparamos hacemos un recuento desde 20 años atrás. Y entonces combinación de los tribunales supremos y el Consejo Nacional Electoral. ¿Y tiene la aprobación más baja de los últimos 10 años? Es la aprobación más baja, porque está en 13% la aprobación al Consejo Nacional Electoral. Después de haber estado en el año 18 en 34. Y bueno, el año 17 también bajó al 18% después de haber estado en el año anterior. Es un momento difícil definitivamente para las autoridades con todo lo que se ha vivido en el país. Estoy viendo también los datos de credibilidad de los asambleístas y es también preocupante, ¿no? Han llegado un nivel de credibilidad del 4%. Sí. Es decir, casi nadie les cree. Claro que los congresos en general, en América, en el mundo, tienen niveles que no son muy altos. En algunos países, claro, que son muy escasos, supera el 50-55%. En Latinoamérica tienen 4% es bajísimo. Porque, por ejemplo, en el 2014 tenían 34% de popularidad, de aceptación. 34%, dice según sus cifras, en mayo de 2014. Y al año 2020, pues ha bajado a 4%. Impresionante. Sí, eso es la credibilidad en la palabra de los congresistas. Exactamente. En mayo del 17, cuando comenzó la última asamblea, la credibilidad estaba en 29, incluso la aprobación estaba en 43. Y se fue desplomando. Pero ahora, la credibilidad en la palabra de los congresistas y asambleístas, pues no, está en el 4.5%, que es uno de los rubros más bajos en los últimos 25 años. Claro que en el año 2001 tuvo 3, en el año 2005 4, en el año 2007 tuvo 8 después de los famosos del Congreso de los Manteles. Pero ahora estamos en una situación que la población está muy atenta a lo que pasa en la Asamblea. Le disgusta terriblemente que los asambleístas también estén enredados en situaciones de corrupción, denunciados, de los diezmos. Entonces, eso hace que ahora es cuando tiene que la asamblea, los asambleístas, no estar también en los mismos, vamos a decir, popularmente se dicen los amarres, con otros grupos políticos
para conseguir una candidatura que es la que consideran que es la que más está aventajada para el futuro. Desgraciadamente, han bajado mucho los asambleístas, aunque es la acción, el accionar de los asambleístas o de la asamblea es la misma que hemos visto durante la historia de los años. No ha variado mucho, sino que ahora se les desplomó la credibilidad. La gente como que se hartó, dijo ya basta. Si usted ve el gráfico, Gisela está diciendo muy bien, se ve estas pendientes tremendas, pero esta es una de las más grandes. Y hay también un asunto que yo quiero decirle, ya que hemos tocado también el asunto electoral. Las agencias que realizamos estudios de opinión, bueno, nosotros estamos haciendo estos estudios de 45 años atrás, permanentemente, cada mes, pero debemos tener también suficiente responsabilidad en dar los datos que provienen de un estudio debidamente elaborado. Así es. No está bien si ahora que estamos con una indecisión de un 85%, o sea, apenas 15% de la población dice que ha tomado una decisión de por quién votar, no se puede lanzar cifras incluso hasta de primera y segunda vuelta para el proceso electoral que comenzará en febrero. Claro. Si es que comienza en febrero. Es una gran responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, doctor, hablemos un poco de la gestión de los alcaldes, por ejemplo. Principalmente el alcalde Jorge Yunda, que ha tenido unos altibajos bastante fuertes durante su gestión. Sobre todo, últimamente subió mucho por su gestión al inicio de la pandemia, cuando tomó él las riendas de lo que sucedía en la ciudad. Parece que la gente estaba muy, muy contenta con su trabajo respecto a lo que se estaba haciendo para combatir la pandemia del coronavirus. Y luego los actos de corrupción, lamentablemente, pues también empañaron su gestión y ha sufrido también los efectos de ello. Bueno, el caso de los alcaldes es muy importante, muy interesante. Son las autoridades que están más cerca de la población. Así es. Y la población los conoce más. Es difícilmente que sea tan conocido un alcalde como un asambleísta. Los asambleístas son muy poco conocidos. Pero vemos también que, interesante, por ejemplo, alcaldes que recibieron una votación y ahora en aprobación duplican. ¿Cómo cuáles? Vamos a decir, el alcalde de Puerto Viejo. Puerto Viejo, el de Manta también. El 43% está casi en el doble, el 75%, 76%. El de Manta también. El alcalde de Manta lo mismo. El alcalde de Lago Agrio, que ganó con 41, ahora tiene el 75. El alcalde, vamos a decir, del Puyo, por decirlo, en la ciudad, que también desde Amazonía es muy importante, ganó con 24%, ahora está con 51. Ahora el alcalde Yunda también ganó con un 24%, que es la mitad de la aprobación que tiene ahora. Tiene 43%. Y esa aprobación... Usted dice esto es correcto, porque cuando comenzó la pandemia o en el primer mes, su trabajo fue tan bueno que más del 70% calificaba muy bien el trabajo del manejo del COVID. Pero ahora, tomando en cuenta todo lo que es la gestión, tiene un 43%. Todavía un poco más de lo que tiene la abogada Cintia Viteri en Guayaquil, que tiene 41%, y ella ganó la alcaldía con el 52.6%. Ella ha bajado. Y el alcalde de Cuenca, pues que él ganó las elecciones con 28 puntos y ahora tiene 39%. Increíble, ¿no? Interesante estos datos. Yo le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado y conocer cuál es la opinión ciudadana, qué piensa la gente sobre sus autoridades. Le agradezco muchísimo, doctor. Finalmente, yo sí quiero que me dígame. dé unos 20 segundos. Yo insisto en que en la encuesta, que es una recopilación de todas las opiniones, sea manejada debidamente. No está bien de que aparezcan encuestas como en el pasado, y eso es un irrespeto a la población. Tenemos que ser instituciones serias, presentar datos cuando están bien elaborados, cuando se tiene ya un índice de decisión electoral suficiente como para hacer un trabajo de
un cálculo de la intención. En este momento hay mucha incertidumbre como para saber cuál es la intención de voto de los ciudadanos. Le agradezco muchísimo. Agradecemos a Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora CEDATOS, por habernos acompañado. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.